Bueno, dejamos un trimestre muy complicado, sobre todo por la fuerte caída que han tenido los bonos, una subida muy importante de los tipos de interés. Y todo ha venido por la reunión en agosto de Jackson Hole. Antes de esta reunión, el mercado pensaba que los bancos centrales iban a estar mucho más cuidadosos con el crecimiento y menos con la inflación. Y después de Jackson Hole, después de los comentarios de Powell y del Banco Central Europeo con Lagarde, donde efectivamente dijeron que lo más importante era la inflación y que por tanto iban a hacer una subida muy importante de los tipos de interés en un corto plazo de tiempo, pues efectivamente la caída de los bonos fue bastante drástica, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, para ponerlo en situación, los tipos de interés a cierre de este año, antes de Jackson Hole, estaba en Europa, era del 1% y en Estados Unidos del 3,25%, y después de Jackson Hole, pues efectivamente nos fuimos a los niveles actuales, ¿no? Donde nos encontramos que es en Europa estamos en el 2% y en Estados Unidos alrededor del 4,25%. Por tanto, el movimiento de caída de bonos, de subida de rentabilidades, por tanto, ha sido muy importante en este trimestre. Y entramos en este trimestre, en este nuevo trimestre, bueno, pues efectivamente recordando que los PIBs que hemos visto creciendo todas las economías estaban supeditados al engorde de los balances de los bancos centrales, que es lo que nos ha llevado a esta inflación, y ahora nos encontramos con inflación disparada en Europa del 10%, de Estados Unidos del 8 y pico, y las subyacentes también muy altas. En todo caso, lo más importante que tenemos que ver en ese trimestre, yo creo que es, y creemos así, que es el acierto que tengan los bancos centrales en sus políticas monetarias de subidas de tipos de interés. Eso es el punto más importante, lógicamente, y que la inflación baje, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadoso con estos movimientos de tipo de interés en un corto plazo de tiempo que están haciendo los bancos centrales, porque una equivocación puede generar en una herida mucho más abierta de la que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Cómo vemos Europa? En Europa los tipos de interés están en el 2% para finales de este año 2022 y se espera una subida del 2,25-2,50 para el año 2023. Algo que ya está descontando los tipos de interés de la curva swap, por ejemplo, que estamos en niveles del 2,5%. Es cierto que hay mucha volatilidad en el mercado y mucho más en la renta fija este año, pero no es menos cierto que los precios de los bonos ya están descontando esas subidas de tipos de interés, ¿no? Por tanto, posiblemente haya efectivamente un rango todavía de confusión, pero que ya podemos empezar a crear carteras porque ya los precios de los bonos están descontando estas posibles subidas de tipos, ¿no? En el largo plazo ya es más diferente, ¿no? En el largo plazo el bono alemán a 10 años, el famoso Bund, está a niveles ya del 2% y nosotros pensamos desde Tresis que todavía tiene un recorrido al alza por tres factores. El primero, porque el dinero ya por fin tiene valor, algo que no habíamos visto durante muchísimos años porque eran tipos negativos y ya por fin tiene valor el dinero, ¿no? Y sobre todo en el largo plazo. La siguiente porque se espera una reducción de los balances de los bancos centrales. Por tanto, eso lo que va a hacer es que esas ventas de los bancos centrales suban las rentabilidades de los bonos a largo plazo. Y la tercera y no menos importante es el programa antifragmentación del Banco Central Europeo, que lo que busca es que, aunque suban los tipos de interés, las primas de riesgo de los países periféricos, en especial Italia y España, no se distorsionen en relación a Alemania. En todo caso, lo más importante es que ahora encontramos bonos de una calidad crediticia importante a niveles del 3,5% en Europa y del 8% en los bonos high yield. Quiero decir que con esto empezamos a mirar la posibilidad de poder hacer esas carteras, ¿no? En Estados Unidos, bueno, pues empezamos a ver un deterioro de la demanda interna, algo que es fundamental para el crecimiento americano. El 70% del crecimiento americano es esta demanda, con lo cual es importante. Y los tipos de interés efectivamente ya se sitúan para este año, para el cierre de este año, a niveles tanto del 4,25 o 4%. Algo que ya lo estamos viendo en el famoso bono americano, que está a niveles ya del 4,20. Por tanto, reitero también que en Estados Unidos hay posibilidades en el corto plazo también de poder empezar a abrir carteras, que creemos que es fundamental. No tocamos y no pensamos que todavía sea el momento de los emergentes. Hay mucha volatilidad en el mercado, hay mucha incertidumbre en el mercado, hay parámetros exógenos que no podemos calcular
por ejemplo, lo que puede hacer Rusia en relación a la guerra, y por tanto estos países los queremos dejar fuera. En todo caso, en relación a ese trimestre, en tema de los bonos, lo más importante es que vemos ya capacidad para poder entrar, que sí que buscamos duraciones cortas todavía y que vamos a posicionarnos como el trimestre anterior en bonos investment grade, de alta calidad. Y que el sector fundamental, desde el punto de vista del bonista, es el sector financiero. Es cierto que hemos visto estos últimos días situaciones complicadas en algunas entidades financieras europeas, pero estas situaciones complicadas son nominativas y en ningún caso tienen un efecto contagio, porque los bancos han tenido un desapalancamiento importante de sus balances, porque la mora o los defaults que pueda haber pueden estar en relación al 4 o al 5%, con lo cual no es mucho, y por tanto la situación de los bancos hoy en día es bastante solvente. Por tanto, financieros desde el punto de vista bonista, duración corta, momento para empezar a abrir carteras.